Al terminar 1976, México atravesaba por una grave crisis económica caracterizada por la inflación, un estancamiento en el crecimiento de la producción, una deuda exterior creciente, una contracción de la inversión privada, un sector financiero en condiciones críticas, una moneda devaluada y con tipo de cambio inestable, y una pérdida de confianza de amplios sectores de la población en la capacidad del Estado para conducir al país por vías económicas y políticas seguras. Como causas tenemos en los años anteriores al sexenio de Luis Echeverría, el Estado adoptó una estrategia de desarrollo económico basada en el proteccionismo, también conocido como situación de importaciones. Esta estrategia condujo hacia fines de la década de los 60 sus últimas etapas de viabilidad económica y fuertes desequilibrios tanto en el crecimiento de los sectores en cuanto a distribución del ingreso. Pero no solo eso, el agotamiento del modelo también significaba que aun en el caso de que la economía creciera por las mismas vías, solo lo haría para agudizar sus contradicciones: empeoramiento del déficit fiscal, déficit externo, estancamiento industrial y agrícola. Estas limitantes definían la extensión de la crisis económica mexicana. Una de las acciones que tomó Luis Echeverría era expandir el gasto público. En el periodo de 1972 a 1976, el crecimiento económico logrado es en buena medida producto de la actividad económica del Estado. Sin embargo, surge una crisis fiscal, derivada de la falta de adecuación entre las políticas de ingresos y egresos del Estado, una crisis industrial que acentúa el carácter antiexportador de la industria y aumenta sus importaciones, una crisis agrícola que hace deficitaria la balanza alimenticia y una crisis del sector externo. Igualmente, en el ámbito internacional, se dio un aumento en los precios del barril de petróleo, pero debido al embargo de 6 meses realizado por países de Oriente Medio en 1973, se produjo un aumento de la inflación y muchos países entraron en una etapa de bajo crecimiento económico, incluido México. El sexenio de 1971 a 1976 finalizó con una crisis económica seria. En septiembre de 1976 se abandonó el tipo de cambio nominal de 12.50 pesos por dólar. Los desequilibrios de la balanza de pagos y de las finanzas públicas alcanzaron niveles muy altos. Como resultado de la devaluación, el déficit de la balanza comercial de pagos pasó de 3.637 millones de dólares en 1975 a 2.645 en 1976 y a 1.055 en 1977. La tasa de crecimiento del PIB disminuyó a 4.2% en 1976, cifra muy inferior a las tasas de más del 8% registradas en 1972 y 1973, y mostró signos de continuar con una tendencia decreciente. A finales del sexenio se firmó un convenio con el Fondo Monetario Internacional en el que el gobierno mexicano aceptaba los términos de un programa de estabilización estricto. En agosto de 1976, el tipo de cambio peso-dólar pasó de 12.50 pesos a 19.90 y para octubre se encontraba en 26.50. A partir de entonces, el gobierno dejó de tener el compromiso de ajustarse a políticas restrictivas. Después de un crecimiento del PIB de solo 3.4% en 1977, este aumentó a 8.2% en 1978. Hasta 1981, las tasas de crecimiento se mantuvieron a niveles superiores al 8%. Medidas que se optaron para salir de la crisis ante esta realidad. El gobierno de López Portillo diseñó una estrategia económica para el nuevo sexenio que constaba de 3 etapas: 2 años para superar la crisis, 2 años para estabilizar la economía, los 2 años restantes para reanudar el crecimiento sobre bases no inflacionarias. Muchos expertos consideran que el enfoque monetario permitirá también hacer una evaluación provisional de la política económica en el periodo 1970-1976. Según ellos, el factor principal de la crisis sería el aumento del gasto público, pues daba la brecha entre ingresos y egresos del gobierno. La crisis fiscal era inevitable. El financiamiento del déficit
del gobierno mediante el crédito interno trajo consigo la crisis del sector externo y la inflación. La inversión se redujo y con ella el crecimiento del Producto Interno Bruto. Debido a este proceso se da como resultado la crisis de fines de 1976. De aquí se podría desprender una conclusión: el aumento del gasto público fue erróneamente aplicado.